¿Cómo están mis queridos hermanos? La misericordia divina los cubra con sus gracias y bendiciones. Soy Eliana Merlo, colaboradora de los Padres Marianos de la Inmaculada Concepción en Starbridge, Massachusetts, en el Santuario de la Divina Misericordia, en el Santuario Nacional de la Divina Misericordia. En esta oportunidad vamos a detenernos en una de las obras de misericordia espiritual que amerita una reflexión particular. Es perdonar a los que nos ofenden. Y en este momento viene a mi memoria, en el año 1981, en el mes de mayo, la plaza de San Pedro en el Vaticano está abarrotada y el Papa San Juan Pablo II bendice a miles y a miles de personas que le saludan. Mientras el Santo Padre se mueve en su papa móvil, un joven turco de 23 años, Mehmet Ali Akka, desenfunda su revólver, apunta por encima de la gente y dispara al Santo Padre hasta en 4 ocasiones. Las balas impactan en el cuerpo del pontífice, en su brazo derecho, en su dedo índice izquierdo y la más grave en su abdomen. La bala perfora el intestino, la aorta abdominal y la arteria mesentérica. Esa bala descansa hoy en la corona de Nuestra Señora de Fátima. En aquel momento, el turco Mehmet es detenido al instante y San Juan Pablo II es trasladado rápidamente a un hospital para ser operado. El Papa había perdido mucha sangre, pero milagrosamente logra salvar la vida. 2 días más tarde, después de su primera intervención pública, tras el atentado, San Juan Pablo II, convaleciente en una cama de hospital, dice: rezo por ese hermano que me ha disparado, a quien sinceramente le he perdonado. El mundo entero respiraba aliviado. El Papa había logrado sobrevivir con la gracia de Dios a lo que podría haber sido una histórica tragedia. Pero Dios y la Virgen y también este Santo Padre tenían otro camino, el camino del perdón, ya que 2 años más tarde, en 1983, San Juan Pablo II va a visitar la prisión donde cumple su cadena perpetua el que podría haber sido su asesino. El pontífice le miró a los ojos a Mehmet y éste le toma de la mano al Santo Padre y se la besa. San Juan Pablo se sentó y habló con él durante un largo rato. El Papa le obsequió al turco un rosario y tras su charla aseguró: las cosas sobre las que conversamos se mantendrán en secreto entre él y yo. Hablé como un hermano al que he perdonado y quien tiene toda mi confianza. Queridos amigos, todos necesitamos ser perdonados por otros. Entonces todos debemos estar también listos y prontos para perdonar. Pedir y dar perdón es algo de lo que cada uno de nosotros merecemos profundamente. Pero esta historia no termina ahí. En el mes de abril del año 2000, el Santo Padre, en vísperas de la fiesta de la misericordia, se preparaba para partir a los brazos del Padre Celestial. Y desde Turquía llega la siguiente noticia. El abogado de Mehmet afirma que su cliente está muy triste, que piensa en su hermano, el Papa, y que reza por su hermano. En el año 2014, Mehmet, ya indultado, acude por segunda vez a la plaza de San Pedro. En esta oportunidad no lleva armas. Esta vez solo trae 2 docenas de rosas blancas y las deposita sobre la tumba de San Juan Pablo II. La policía le detiene para interrogarle y Mehmet simplemente dice: sentía la necesidad de traer estas rosas, sentía la necesidad de realizar este gesto. Y así podemos ver, mis queridos hermanos, cómo Dios hace de un atentado la historia del perdón más bonita del mundo. Perdonar es una obra de misericordia. ¿Cómo nos cuesta perdonar
y cómo nos cuesta pedir perdón. En el número 1148 del diario Santa Faustina escribe: nos parecemos más a Dios cuando perdonamos al prójimo. Dios es amor, bondad y misericordia. Y entonces, ¿qué es el perdón? Ante todo tenemos que saber que el perdón es mucho más que aceptar lo que ocurrió. El perdón es más que terminar con nuestro enojo. Ese es solo una parte del proceso. Divina misericordia, hermosa hoy resplandeces, el corazón santo y puro de Jesús quien nos protege, torrente de gracia plena, desciende a mí sin tardar. Bendice a las familias. El perdón es algo más que tener una actitud neutral hacia otro, y también es algo más que realizamos o hacemos para sentirnos bien. Perdonar no es justificar ni estrechar a los abrazos a quien me ha herido, a quien nos ha agredido. Tampoco equivale a olvidar ese mal momento, ese recuerdo tan doloroso. El perdón, si bien se relaciona con la reconciliación, es un paso en todo el proceso. Entonces, positivamente hablando, el perdón es primero el abandono del resentimiento que nosotros podemos tener hacia quien nos ha ofendido, hacia quien nos ha herido injustamente. En segundo lugar, perdonar es renunciar a la venganza, renunciar a la revancha. Perdonar significa sobre todo desearle el bien a mi ofensor, a mi agresor. ¿Y cuál es el bien? La conversión, la salvación eterna de esa persona que no conoció el amor de Dios, y rezar, orar por esa persona que nos hizo tanto daño. El perdón es sobre todo una gracia, hay que pedirla. La palabra lo dice, perdón es un regalo. Jesús viene a sanar nuestras heridas. A Él muchos le seguían implorándole que lo curaran, pero es el mismo Señor el que nos alienta a pedir, porque Él nos afirma en el Evangelio de San Mateo 7, todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Por eso debemos pedirle al Señor esa gracia de perdonar como Él. La misma palabra nos está diciendo, perdón es un obsequio, es un regalo que debemos implorarlo. ¿Para qué? Para que el rencor, que es un cáncer en nuestras almas, no se adueñe de nuestro corazón. Y en este aspecto es muy importante recordar que el perdón, en la oración que nos enseña Jesús, el Padre Nuestro, es una condición. Porque decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En este punto Jesús va un poquito más allá en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15, cuando dice, queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, también el Padre Celestial los perdonará. En cambio, si no perdonan las ofensas de los hombres, tampoco el Padre Celestial los perdonará a ustedes. Jesús conoce nuestras debilidades. Por eso en la cruz reza por sus crucifixores, orando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para nosotros el perdón
es posible porque Jesús, a través de su pasión y de su muerte, lo hace posible. Porque Jesús en su muerte nos redime de los pecados y nos reconcilia con el Padre. En el numeral 1693 de los escritos de Sor Faustina, Jesús le dice: ama a todos por amor a mí, también a tus más grandes enemigos, para que así mi misericordia pueda reflejarse en tu corazón. Porque toda persona que vive o intenta vivir el espíritu de la misericordia debe procurar tener este corazón que perdona y también que pide perdón. Por eso Santa Faustina, como gran apóstol de la misericordia del Señor, en el número 390 de su diario nos dice: quien sabe perdonar se prepara muchas gracias de parte de Dios. Siempre que mire la cruz, perdonaré sinceramente. Porque si somos verdaderamente conscientes, ¿cuánto nos ha perdonado Dios? ¿Cuántas iniquidades? ¿Cuántas caídas? ¿Cuántas reincidencias? Y bien podemos preguntarnos como San Pedro: Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y el Señor nos ha de recordar: no 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, perdonar siempre que uno resulte herido. Es una habilidad que requiere de mucho coraje. En mi país, en Argentina, en este mes de septiembre hemos de celebrar 37 años que la Santísima Virgen, bajo la advocación de San Nicolás, da mensajes al mundo entero. Allá por el año 86, ella nos decía: hija mía, en la tierra todo es temporal, no así lo que viene de Dios. Es por eso que se deben tener en cuenta las cosas que valora el Señor. Vale más callar que pregonar, perdonar que condenar, sufrir que gozar, amar que odiar. Mucho vale esto si se sabe que luego de cada acción aguarda el Señor. Alabado sea. Y es así, en toda nuestra vida de relación, el perdón mutuo es una condición para el buen funcionamiento, ya de la familia, del matrimonio, de cualquier comunidad, inclusive en el ámbito empresarial, laboral. Sin embargo, ¿cómo necesitamos tiempo para llegar a dominar este arte de saber perdonar y perdonar sabiamente? Porque es necesario decirlo, el perdón es un proceso que es tan indispensable en nuestra vida diaria porque le da esa perspectiva pascual que todo odio o daño causado no triunfa. Santa Faustina nos enseña en el número 392: el amor no consiste en las palabras ni en los sentimientos, sino en la acción. Aquí ella nos muestra que la esencia del amor misericordioso está en la voluntad. Quiero perdonar. El mundo contemporáneo hoy, nuestro mundo, en el estado en el que está, necesita de verdaderos testigos de Cristo, aquellos que viven según las enseñanzas del Maestro, como nos lo pide la Virgen, aquellos que no siguen la lógica del mundo, donde a menudo se aplica ese principio ojo por ojo y diente por diente. Se necesitan personas con un corazón dilatado que estén dispuestas a perdonar, no 7, sino 70 veces 7. Por eso Jesús misericordioso nos ayuda a superarnos, nos anima a superarnos. Él nos dice: yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis llamados hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos y manda lluvia sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, dice el Señor, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? Amar a los enemigos es lo característico, es el distintivo de todo bautizado. Y finalmente, es bueno considerar que nadie perdona más de lo que ha sido perdonado. Por eso, si es que descubres que guardas rencor,
resentimiento, debemos acudir con confianza y con humildad a ese rayo pálido de la Divina Misericordia, al sacramento de la confesión, que es el abrazo de Jesús misericordioso, porque como el Señor nos lo dice, no necesitan del médico los fuertes, sino los débiles, los enfermos. El Señor no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Es justamente en la confesión donde tenemos que terminar nuestro trabajo, porque solo la absolución sacramental puede concluir este proceso de reconciliación con Dios, con nuestro hermano y también con nosotros mismos. En la meditación del Vía Crucis, en la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, se pedía que entreguemos al Dios misericordioso todas las situaciones en las que nos ofenden a nosotros. Y se oraba con la oración del Papa Francisco, que dice: Señor Jesús, bendecimos tu presencia y poder en todos los que perdonan. Tú eres la misericordia que nos permite perdonar las ofensas. Te pedimos en esta estación, destruye al hombre viejo que hay en nosotros, mata al deudor sin piedad, enséñanos a perdonar otra vez, por adelantado, sin esperar la petición y la compensación por parte de los culpables. Oramos, Señor, porque es increíble tu misericordia. Queremos confiar en ella, incluso cuando me llamas a manifestarla a los demás, perdonando sin vacilar. Jesús misericordioso, venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza, aurora resplandeciente, rayo de amor infinito. Bendice hoy a tu pueblo, oh Rey de la gloria, oh Dios de bondad, con llamas de luz eterna, consuela mi alma que sedienta está. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío.